¿Cuántas veces te has perdido en los laberintos del mañana, cargando con el peso de tragedias que aún no existen? ¿Has permitido que tu mente se agote vigilando tu salud, tus finanzas o el bienestar de los tuyos, oyendo ese eco persistente que te alerta de peligros imaginarios? El miedo a equivocarte o a perder lo que valoras es la voz de la preocupación. Como enseñaba el estoicismo, el tamaño de tu angustia es igual al tamaño de tu apego. Nada te domina tanto como aquello que te aterra perder. La preocupación es una sombra que se alimenta de tu miedo, una sombra que te roba el sueño, la fe y la alegría de vivir. Pero toda sombra se desvanece cuando eliges mirar hacia la luz. Esa luz es la confianza en Dios. No se trata de una fe teórica ni distante, sino de una fuerza viva, íntima, que se siente en el pecho cuando el suelo tiembla. Deja de preocuparte y confía en Dios, porque la fe no borra los problemas, pero transforma la forma en que los vives. Antes de seguir, escribe aquí en los comentarios: hoy pongo mi fe en Dios. No te olvides de esta promesa. Vuelve a leerlo mañana y pasado mañana, porque a veces todo lo que necesitamos es esto, un recordatorio claro de que la vida cambia cuando uno cambia. Antes de continuar, te pido que te suscribas, le des un me gusta al video, activa la campanita y comparte. Un solo gesto puede cambiar la vida de otra persona, así como la tuya. No esperes más y sumérgete en el cambio, todo depende de ti. Continuemos. Cuando confías, la ansiedad se apaga, el miedo se calma y la vida recupera sentido. Existen caminos que solo se recorren con serenidad y empieza reconociendo que no puedes controlarlo todo, pero Dios sí puede. La necesidad de control es el origen de muchas angustias. Quieres anticipar, prevenir, asegurar, y cuando algo escapa de tus manos, te sientes frágil e impotente. Pero reflexiona, ¿alguna vez has podido dominar el curso de la vida? ¿Has detenido el paso del tiempo, el cambio de las personas o lo inesperado? No, eso no es un fracaso, es la naturaleza misma. El ser humano no fue creado para controlar, sino para confiar. Cuando lo haces todo con tus propias fuerzas, te llenas de ansiedad. Cuando dejas que Dios participe, te llenas de paz. La preocupación susurra: debo resolverlo. La fe responde: Dios sabe cómo hacerlo. Entre ambas frases se abre un abismo, porque una nace del miedo y la otra del amor. Confiar no es rendirse, es reconocer que existe una sabiduría más grande que la tuya. Dios no pide comprensión, pide confianza, incluso cuando nada parece tener sentido. Lo que roba la paz no es el problema, sino la necesidad de entenderlo todo. Quieres saber por qué ocurrió, cuándo terminará, cómo se solucionará. Y mientras buscas explicaciones, se te escapa la vida. Dios solo dice: suelta, sigo aquí. Soltar asusta porque exige dejarlo visible y apoyarse en lo invisible, pero precisamente eso es la fe. Hay momentos en los que tus fuerzas ya no bastan y ahí, en el límite, la presencia divina se vuelve real. Cuando tú terminas, Él comienza. Cuando no puedes, Él puede. No necesitas comprender su plan para confiar ni sentirte fuerte para dejarte sostener. Solo necesitas decir: Señor, esto me queda grande, pero no te queda grande a ti. Repite esa frase cuando la ansiedad te alcance. No es un conjuro, es una rendición amorosa. Y esa rendición no te debilita, te libera. Confiar no significa que todo saldrá perfecto, sino que pase lo que pase, no estarás solo. Deja de creer que debes hacerlo todo y empieza a creer que Dios ya está haciendo su parte. No todo depende de ti. Dios no te pidió cargar el mundo, solo tener fe mientras Él lo sostiene. Si hoy te sientes cansado, angustiado o lleno de incertidumbre, recuerda que tu tarea no es controlar, sino confiar. Cuando confías, algo se aquieta dentro de ti.
La mente descansa, el corazón se calma y la paz vuelve poco a poco. Aprende a entregarle tus cargas a Dios en lugar de almacenarlas en el alma. Todos cargan algo, un miedo, una herida, una deuda, una culpa, una pérdida. A veces, el cuerpo lo grita con hombros tensos, pecho apretado o noches sin descanso. Esa carga invisible es la preocupación. Y el problema no es tenerla, sino guardarla. Queremos ser fuertes, resolverlo todo, pero al hacerlo, llenamos el alma de peso, como quien llena una mochila de piedras que ya no puede levantar. Dios nunca pidió que llevaras tanto, pidió que confiaras. Y confiar también es saber entregar. Entregar no significa resignarte diciendo que sea lo que Él quiera, sino hacerlo desde la fe viva que reconoce. Ya no tengo que entenderlo todo, solo descansar en su voluntad. No es abandonar tus responsabilidades, es dejar de vivir como si todo dependiera de ti. Cuando crees que tú sostienes el mundo, el peso se vuelve insoportable. Cuando crees que Dios te sostiene, el peso se vuelve liviano. A veces se piensa que orar es hablar mucho, pero orar también es soltar. Cierra los ojos y di: Señor, esto me duele, me preocupa, me agota, te lo entrego. En ese acto sucede algo sagrado, no afuera, sino dentro. El alma se aligera, la mente se serena y el corazón vuelve a respirar. Resistir no siempre es fortaleza. La verdadera fuerza es saber cuándo soltar. Los estoicos enseñaban que el sabio no lucha contra lo que no depende de él. El sabio suelta y confía. Entregarle a Dios tus cargas no es un gesto de resignación ni una retirada del mundo, sino un acto de sabiduría interior. El mismo que Epicteto llamaba discernir lo que depende de ti y lo que no. No se trata de rendirte, sino de reconocer que la voluntad divina tiene un orden más amplio que el tuyo. Cuando dices, sea lo que tú quieras, no lo hagas desde el cansancio, sino desde la fe que comprende que cada cosa, incluso la que duele, tiene un propósito. Esa certeza te libera del peso de querer explicarlo todo, porque el alma que confía ya no necesita controlar. El cuerpo descansa cuando sabe que no sostiene el cielo, y el alma respira cuando recuerda que no está sola en su carga. La vida te enseña a veces con golpes que nada se vuelve más pesado que aquello que intentas sostener. Solo cada preocupación que guardas en el corazón se convierte en piedra, y las piedras cuando se acumulan terminan enterrando la calma. Entregar a Dios no es abandonar las responsabilidades, es actuar sin apego al resultado, como enseñaban los estoicos, con la serenidad de quien hace su parte y deja lo demás en manos de la providencia. Cuando crees que sostienes el mundo, el peso se vuelve insoportable. Cuando recuerdas que Dios te sostiene a ti, el peso se disuelve como el humo que se eleva hacia la luz. Orar no siempre es hablar. A veces es simplemente callar, cerrar los ojos y decir en silencio: Señor, esto me duele, me preocupa, me agota, te lo entrego. Esa frase, dicha con el alma desnuda, tiene más poder que 1000 palabras. En ese instante no cambia el mundo, pero cambia tu modo de habitarlo. El alma se aligera, la mente se aquieta y el corazón, que antes temblaba, vuelve a latir con paz. No confundas resistir con ser fuerte. Resistir es aguantar. La verdadera fortaleza es saber cuándo soltar. El sabio, decía Séneca, no lucha contra la marea, se deja llevar por ella sin perder el rumbo. El que sabe a quién acudir cuando ya no puede más, ha comprendido la humildad. Dios no te juzga por tu debilidad, te abraza porque la reconoce como humana. Cada vez que te acercas a Él con sinceridad, sin máscaras ni discursos, algo invisible sucede. El cansancio se transforma en calma. ¿Cuántas veces las almas se quejan de que oran y nada cambia? Pero la verdad es que lo que debe cambiar no siempre está afuera, sino dentro. Dios no disipa la tormenta,
Enseña a navegar en medio de ella. Eso también es un milagro, quizás el más profundo de todos. Entrégale tus cargas no una sola vez, sino cada día. La preocupación es persistente, regresa disfrazada de nuevos nombres, pero la fe también puede ser constante. Cada amanecer repite en el silencio de tu pecho: Señor, te entrego mis miedos, mis planes, mi cansancio. No hacen falta palabras perfectas, porque Dios no escucha la gramática, escucha la intención. Y cuando el alma se rinde sin temor, Él actúa en el silencio, sin ruido, sin prisa, pero siempre a tiempo. No se trata de hacer menos, sino de confiar más. Hay batallas que no se ganan con esfuerzo, sino con entrega. Si enfrentas una situación que no puedes cambiar, si ya hiciste todo lo que estaba en tus manos, no sigas cargando. Haz una pausa. Cierra los ojos, respira y di: Dios mío, no puedo, pero sé que tú sí puedes. No te aferres al miedo, porque si entregas con la boca, pero lo retienes con el pensamiento, nada has soltado. Entrégalo con el alma como quien deja caer una piedra en el río y confía en que la corriente sabrá llevarla. Cuando aprendas a entregar lo que no puedes controlar, sentirás algo distinto, una ligereza nueva, una calma que no viene del mundo. Eso es la paz espiritual, la que no se compra ni se negocia, la que solo brota cuando dejas de luchar solo. La preocupación siempre te dirá: haz más, corre más, fuerza más. La fe, en cambio, susurra: confía más. Entre esas dos voces decides cada día en qué dirección caminar. A veces la mejor oración no es una palabra, sino un suspiro que dice: Dios, encárgate tú. Ese suspiro es la rendición del alma que ha comprendido que la fortaleza no está en retener, sino en confiar. Cuando aprendes a entregar, el corazón se vuelve liviano, la mente deja de girar y la vida recupera sentido. Ninguna carga es demasiado grande para quien camina acompañado. Y en ese caminar, cuando sueltas lo que no depende de ti, descubres la libertad más alta, la de confiar en que el universo tiene un orden invisible y que Dios, como un artesano silencioso, acomoda cada pieza en su lugar. La fe no es ceguera, es visión profunda. No te pide entenderlo todo, solo avanzar un paso más, sabiendo que cada paso, incluso el más incierto, ya está sostenido por su mano. Jesús pronunció unas palabras que atraviesan los siglos con la fuerza de lo eterno. Cada día trae su propio afán. Y en esa frase sencilla se encierra una verdad que la mente moderna ha olvidado. Cada jornada tiene su propio peso, su propio propósito, su propia medida. No necesitas cargar con el mañana porque el mañana aún no existe. Pero lo haces, te adelantas, te preocupas, te llenas de planes que tal vez nunca sucedan. Quieres prevenir lo incierto, asegurar lo que no puedes controlar, imaginar lo que podría salir mal. Y en esa carrera interior pierdes lo más sagrado, la paz del instante. ¿Cuántas veces mientras comes, tu mente no saborea el alimento, sino que calcula el próximo plato? ¿Cuántas veces compartes un momento con alguien y tu corazón tiembla por el miedo de perderlo? ¿Cuántas noches el cuerpo se acuesta, pero la mente no descansa, temiendo que si detienes el movimiento, el mundo se derrumbará? Así, la vida se convierte en una pausa interminable, esperando un futuro perfecto que nunca llega. Los estoicos enseñaban que el sabio vive en el presente porque es el único tiempo que posee. El pasado ya no le pertenece y el futuro aún no le ha sido dado. Cuando traes a Dios a tu presente, todo se transforma. Ya no necesitas entender lo que vendrá, basta con vivir el ahora con fe. Confiar en Dios en este instante no es irresponsabilidad, es sabiduría. Es aprender a planificar sin obsesionarte, a prever sin perder la calma, a caminar hacia tus metas sin olvidar que la belleza del camino está en cada paso.
Dios no te pide ignorar el mañana, te pide no convertirlo en un tirano. El futuro no te pertenece, pero le pertenece a Él, y eso debería bastarte. La mente ansiosa pregunta, ¿y si sale mal? La fe responde, ¿y si Dios hace algo mejor de lo que imaginas? Cada amanecer es un recordatorio silencioso de que la creación sigue en marcha. Mientras duermes, Dios trabaja en tus caminos, prepara tus respuestas, ordena tus pasos, acomoda los hilos invisibles de tu destino. Aunque creas que todo está quieto, Él actúa. Aunque sientas que nada cambia, Él mueve lo invisible. Mientras dudas, Él planea. Mientras te preocupas, Él resuelve. No necesitas saber cómo, solo necesitas creer que lo hará y dejar que la fe calme tu mente como el mar se calma después de la tormenta. Las personas que viven atrapadas en el futuro se pierden el milagro del presente. Pasan años preguntándose ¿qué será de mí? ¿Y si me falta algo? ¿Y si no tengo suficiente? Pero llega un día en que descubren, mirando atrás, que todo lo esencial llegó justo a tiempo, ni antes ni después, y comprenden entonces que no fue azar, fue propósito. Dios no se adelanta ni se retrasa, su tiempo es perfecto. Cuando confías en ese ritmo, la ansiedad pierde su dominio. Vivir el presente con fe es dejar de correr y empezar a caminar con calma. Es levantar la mirada al cielo sin miedo al mañana. Tu tarea no es controlar el futuro, tu tarea es sembrar hoy lo mejor de ti. El resto pertenece a Dios. A veces buscas milagros lejos en lo que vendrá y olvidas que el milagro ya está aquí. El aire que respiras, la gente que te ama, la oportunidad de comenzar una vez más. Eso también es parte del plan divino. Cuando decides habitar plenamente este instante, tu alma se ordena, tu mente se aquieta y tu corazón late en su ritmo natural. Y entonces puedes decir con verdad, Señor, no sé qué pasará mañana, pero hoy estoy en tus manos. Esa frase encierra una libertad que el miedo no comprende, porque quien se entrega así ya no necesita tener control para tener paz. Cada día es suficiente si lo vives con Dios. No necesitas adelantarte ni adivinar ni temer. Solo necesitas estar presente porque en el presente está Él. Y cuando aprendes a confiar en que tu mañana ya está resuelto en sus manos, puedes vivir hoy con serenidad, con una sonrisa limpia, sabiendo que no hay mejor lugar que este momento, bajo su cuidado, dentro de su tiempo, en el pulso perfecto de su amor. Cuando el pensamiento se dispare una pausa, respira y repite en silencio, Dios ya está allá. Esa frase no es consuelo, es poder. Es la certeza de que el universo no está abandonado, sino guiado. Y mientras tú vives el presente, Él prepara lo que viene. No temas al cambio, porque todo cambio bajo su guía tiene propósito. El miedo al cambio es universal. Todos en algún momento hemos querido detener el tiempo, mantener lo conocido, lo seguro. Lo nuevo asusta porque desarma las certezas, pero la vida guiada por Dios nunca se queda inmóvil. Es movimiento, transformación, renacimiento. Cada cambio que duele, cada pérdida, cada despedida, tiene una semilla escondida que el tiempo revela. Dios no cambia las cosas por capricho. Las cambia para recordarte que no naciste para quedarte estancado. A veces el cambio que más temes es el que más necesitas. Una pérdida, una enfermedad, un adiós, un traslado, un cierre. Al principio duele, confunde, revela, pero pasa el tiempo y comprendes. Si eso no hubiera ocurrido, no estaría donde estoy ahora. Eso no fue casualidad, fue propósito. La fe no necesita entender para confiar. Dice simplemente, no entiendo, pero confío. Esa frase tan corta contiene toda la sabiduría del alma que ha aprendido a vivir como los antiguos sabios, sin resistirse al fluir de la vida.
sabiendo que todo lo que viene cuando se vive con Dios llega justo en su momento, ni antes ni después. Cuando todo parece desordenarse, en realidad la vida está tomando una forma distinta, un orden que aún no puedes comprender. La ansiedad surge cuando luchas contra aquello que ya está transformándose, cuando insistes en sostener lo que se está desvaneciendo, cuando te niegas a cerrar las puertas que Dios ya ha cerrado. La mente humana se aferra a lo conocido, aunque duela, porque teme perder su equilibrio. Pero el alma que confía entiende que cada final es un comienzo encubierto. Cada cierre es un acto de sabiduría divina que prepara espacio para algo nuevo, más libre, más luminoso, más verdadero. Dios no mueve a nadie del lugar donde estás sin tener otro preparado. Sin embargo, a veces te pide caminar en la oscuridad antes de mostrarte el amanecer, no para asustarte, sino para fortalecer tu fe. Los estoicos enseñaban que la adversidad es el campo donde se entrena la virtud, y eso mismo ocurre con la fe. Creer cuando todo está estable. La verdadera fe se revela cuando no ves el camino y aún así decides avanzar. Hay cambios que no pediste, que llegan como tormentas repentinas y parecen arrancarte aquello que amabas. Pero Dios no arranca, trasplanta, te lleva de un terreno árido a uno fértil, y aunque el proceso duela, al final floreces. Nada que venga de Dios te roba lo que es tuyo, solo aparta lo que ya no te sirve. Si hoy vives un cambio que no entiendes, deja de preguntarte ¿por qué a mí? Y empieza a preguntar ¿para qué, Señor? Esa pregunta abre la puerta al sentido, y el sentido siempre trae paz. No temas al cambio. Teme quedarte en el lugar donde ya no creces. Teme a la inmovilidad, porque el miedo te paraliza y la fe te impulsa. Cuando confías en que los movimientos de Dios son parte de un plan perfecto, el alma deja de resistirse y comienza a fluir. La preocupación se transforma en espera y la espera en aprendizaje. Muchos, después de perderlo todo, descubrieron que lo único que necesitaban era creer. Y esa fe desnuda y esencial fue suficiente para reconstruir una vida nueva, más firme, más agradecida, más consciente. La fe no impide los cambios, enseña a atravesarlos sin romper. Dios no promete ausencia de tormentas, promete su presencia dentro de ellas. Cuando comprendes eso, ya no buscas estabilidad, buscas compañía divina, porque la estabilidad es frágil. Pero la fe es inquebrantable. Si estás en medio de un cambio y sientes que todo se mueve bajo tus pies, haz silencio. Suelta, dile a Dios, no entiendo lo que haces, pero confío en que es por mi bien. Ayúdame a caminar en fe mientras tú acomodas lo que yo no puedo. Esa entrega transforma la oscuridad en camino. Poco a poco verás cómo todo empieza a alinearse. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú aprendiste a mirar con ojos nuevos, con la mirada serena de quien confía. Dios nunca conduce por caminos sin destino, y lo que hoy duele, mañana será la razón de tu gratitud. Un día mirarás atrás y dirás, valió la pena cambiar. Recuerda la historia de Ricardo, un hombre de 58 años que trabajó toda su vida en la misma empresa. Entró joven, lleno de sueños, y con el tiempo construyó allí su identidad. Era más que un empleo, era su lugar, su propósito, su seguridad, hasta que un día le anunciaron que sería reemplazado por alguien más joven. Sintió que su mundo se derrumbaba. Pasó noches sin dormir, con la mente repitiendo la misma pregunta. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me quitas lo único que me daba sentido? Pero Dios parecía guardar silencio. El tiempo, sin embargo, tiene su propia manera de hablar. Mientras Ricardo lamentaba su pérdida, algo dentro de él comenzaba a moverse. Un día, ayudando a su hijo en una pequeña carpintería, descubrió, sin darse cuenta, un nuevo sentido. Al principio, lo hizo por ocupar las horas vacías,
pero pronto se dio cuenta de que entre el olor a madera y el sonido de las herramientas, su alma respiraba de nuevo. Había dejado atrás la corbata, pero había encontrado la libertad. Había perdido un jefe, pero había recuperado propósito. Con el tiempo comprendió lo que antes no podía aceptar. Ahora entiendo por qué Dios cerró aquella puerta, dijo con una sonrisa que llevaba paz. Los estoicos decían que la vida no te arrebata, te enseña a poseer de otra forma. Así ocurre con Dios. No destruye, reordena, no castiga, redirige. Cada pérdida que aceptas con fe se convierte en semilla de una nueva plenitud. Por eso, cuando la vida te sacude, no pienses que te derriba, piensa que te acomoda. Dios no te deja en la oscuridad para abandonarte, sino para enseñarte a ver con la luz interior. Y cuando logras confiar incluso en medio del desconcierto, el alma alcanza su madurez. No porque entienda el porqué de todo, sino porque ha aprendido el arte más alto de todos, el de confiar sin condiciones. A veces, lo que parece el fin no es más que un nuevo amanecer disfrazado de pérdida. Lo que creías destruido solo estaba transformándose, preparándose para renacer. Así sucede cuando la vida bajo la mirada de Dios reordena lo que creías desordenado. El alma humana tiende a confundir el cierre con el vacío, pero en realidad cada puerta que se cierra es una forma divina de abrir otra. Lo que parece ausencia es en verdad espacio para lo que está por venir. Dios no te quita lo que te hace bien, te libera de lo que ya cumplió su propósito, aunque todavía no puedas entenderlo. La mente se aferra a lo conocido por miedo al abismo, pero el alma que confía sabe que no hay crecimiento sin desprendimiento. Los estoicos enseñaban que el destino no debe temerse, sino abrazarse, porque incluso lo que duele forma parte del orden natural de la vida. Así, los cambios que llegan sin aplausos, los que te encuentran con lágrimas en los ojos, son semillas de bendiciones que germinan en silencio. Dios no improvisa. Cada giro inesperado tiene su diseño. Cada pérdida lleva escondida una enseñanza, pero el ser humano impaciente quiere entender el plan completo cuando apenas ha dado el primer paso. La fe no elimina el miedo, lo acompaña. Te enseña a caminar incluso cuando la noche no tiene estrellas, a avanzar guiado por la confianza en una sabiduría que ve más lejos que tú. Ricardo comprendió que la verdadera estabilidad no habita en los lugares, ni en los títulos, ni en los salarios. Habita en la serenidad del alma, que sabe que Dios siempre provee, aunque cambie las formas. Y esa certeza enseña a soltar, a no aferrarse a lo viejo solo por costumbre, a no temer lo nuevo solo porque es desconocido. Todo lo que viene de Dios impulsa crecimiento, incluso cuando llega envuelto en dolor. A veces el cambio es la manera en que Dios te dice, ya cumpliste esta etapa, ahora tengo otra para ti. Y aunque no lo veas, esa frase está llena de ternura. Si Dios te mueve, es porque todavía tiene algo hermoso que mostrarte. Por eso, si sientes que una puerta se cerró, que la vida cambió sin aviso, recuerda que no todo lo que parece final es final. A veces, es el inicio de lo que aún no puedes imaginar. Dios no destruye caminos, los transforma. Cuando aprendes a ver el cambio no como castigo, sino como dirección divina, la preocupación se disuelve en paz. Porque todo lo que Dios toca, incluso si empieza con lágrimas, termina floreciendo. Hay etapas donde nada parece tener sentido, donde lo planeado se desarma y el cielo parece lejano. Pero justo ahí, en la pausa que duele, la fe se prueba. Creer es sencillo cuando el viento sopla a favor, pero la fe verdadera se mide cuando el silencio responde a tus oraciones, cuando esperas una señal y no llega. Es en ese silencio donde Dios actúa con mayor fuerza. El silencio no es ausencia, es otro lenguaje. No todos lo escuchan porque para oírlo hay que callar por dentro.
Los estoicos enseñaban que el sabio aprende del silencio porque sabe que en él trabaja la razón universal. De la misma manera, los silencios de Dios no son castigo, son entrenamiento espiritual. Dios calla no porque no te escuche, sino porque te está preparando. Su silencio no es indiferencia, es construcción. Imagina un jardinero que siembra una semilla, no le grita para que crezca, no la apura, la cubre con tierra, la riega, la deja en la oscuridad y espera. A veces parece que no pasa nada, pero bajo la superficie la vida se está moviendo. Así obra Dios contigo. Te entierra por un tiempo, no para olvidarte, sino para hacerte florecer en el momento justo. Cuando la vida se desordena, la mente pregunta con angustia, ¿por qué Dios? ¿Por qué ahora? Pero Dios responde con sabiduría. Espera, no es el momento de entender, es el momento de transformarte. Hay dolores que solo cobran sentido con el tiempo, pérdidas que luego se revelan como salvaciones, vacíos que terminan siendo el espacio donde Dios siembra su propósito. El desafío más grande de la fe no es creer que Dios existe, sino confiar en que Él sabe lo que hace, incluso cuando tú no comprendes nada. Una mujer dijo una vez, le pedí a Dios que me hablara y solo me respondió con silencio. Y alguien le respondió, ¿qué hiciste con ese silencio? Ella bajó la mirada y confesó, me desesperé. Y la respuesta fue clara, ahí estuvo tu error. El silencio de Dios no se interpreta con impaciencia, se abraza con humildad. Dios no se apura, Él no trabaja con relojes humanos. Cuando aprendes eso, la ansiedad se apaga, porque ya no vives esperando según tu calendario, sino según su sabiduría. Quizás hoy te encuentres en una pausa que te duele, donde nada parece avanzar. Tu salud, tu economía, tus planes, tus relaciones. Pero lo que no ves es que mientras tú esperas, Dios prepara. Mientras tú lloras, Él acomoda. Mientras tú te preocupas, Él resuelve. El silencio es la cuna de los milagros, porque cuando ya no puedes hacer nada más, te rindes. Y cuando te rindes, Dios actúa. La preocupación nace del ego que necesita respuestas. La fe nace del alma que sabe esperar sin entender. Quien confía en el silencio divino alcanza una paz que no depende del ruido del mundo, sino del ritmo secreto con que Dios mueve todas las cosas. La fe no exige explicaciones, se alimenta de confianza y en esa confianza se encuentra el descanso del alma, ese silencio interior que los estoicos llamaban serenidad. Cuando sientas que tus oraciones se pierden en el vacío, recuerda que ninguna se pierde. Algunas son respondidas al instante, otras son guardadas para el tiempo en que el alma esté madura para recibirlas. Dios escucha siempre, pero responde cuando tu espíritu ha aprendido a sostener la espera sin desesperarse. Quizás ahora no veas sentido en lo que estás viviendo, pero llegará un día cuando mires atrás con ojos más sabios, en que comprenderás si eso no hubiera pasado, no habría crecido así. Ese día entenderás que el silencio también fue respuesta, que la pausa también fue palabra. Confiar cuando entiendes es razonable, confiar cuando no entiendes. Eso es fe. La fe no es ceguera. Es visión profunda, es aceptar que hay una lógica más grande que la mente humana no puede abarcar. El alma madura cuando aprende a descansar, incluso sin certezas, cuando puede decir con calma, Señor, no comprendo lo que haces, pero sé que no me harías daño. Confío en ti, incluso sin entender. Esa oración sencilla y sincera mueve montañas invisibles, porque la fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre transforma a quien confía. Cuando aprendes a confiar sin entender, el alma se expande, la mente se aquieta y el corazón empieza a respirar un tipo de calma que no proviene del mundo, sino de la presencia divina. El silencio no es vacío. Es el espacio donde Dios crea en secreto.
donde los hilos de la vida se tejen lejos de tus ojos. Cuando el momento sea perfecto, romperá ese silencio con una respuesta que no entenderás con la razón, sino con las lágrimas de gratitud. Por eso, cuando nada parezca tener sentido, no corras, no te frustres, no abandones la fe. Di simplemente: Señor, aunque no oigo tu voz, sé que sigues aquí. Esa certeza vale más que 1000 milagros, porque quien confía en medio del silencio domina el lenguaje más alto de la fe, la paz sin explicación. Aprende a agradecer incluso cuando el corazón tiembla. La gratitud es el escudo del alma frente al miedo, porque abre puertas que la ansiedad cierra. Agradecer cuando la vida sonríe es fácil. Agradecer cuando el cuerpo está sano, cuando el dinero alcanza, cuando los tuyos están cerca, no requiere fe, requiere alegría. Pero agradecer cuando el alma se resquebraja, cuando la incertidumbre pesa, cuando la noche parece eterna, eso sí es espiritualidad profunda. Esa gratitud no nace del entusiasmo, nace del reconocimiento de que incluso en la oscuridad hay vida, de que respirar ya es un milagro. Cuando te preocupas demasiado, la mente se llena de lo que falta y olvida todo lo que tiene. Y cuando olvidas lo que tienes, pierdes la perspectiva, la fe, la paz. La gratitud es como una lámpara encendida en medio del túnel. No disuelve la oscuridad, pero te muestra que no estás solo. Agradecer cambia la frecuencia del alma, eleva la mente por encima del miedo. Es un acto de sabiduría emocional y de disciplina espiritual. Los estoicos decían que la virtud consiste en ver lo que depende de ti y aceptar lo que no. La gratitud es la forma más alta de esa aceptación. No niega el dolor, lo ilumina. Agradecer en medio de la preocupación no es negar la realidad, es recordarte que la realidad visible no es toda la verdad, porque mientras hay respiración, hay propósito. Mientras hay fe, camino. Mientras hay amor, hay sentido. Cada vez que dices gracias en medio de la tormenta, estás diciendo: no entiendo lo que haces, pero confío en que tiene un sentido. Esa frase mueve fuerzas invisibles, disuelve la desesperanza y deja espacio para que entre la luz. Hay personas que viven en la queja constante. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tanto dolor? Sin saber que la queja alimenta el miedo, mientras que la gratitud alimenta la esperanza. Cuando agradeces, cambias la vibración de tu alma, dejas de pedir tanto y comienzas a reconocer. Y cuando reconoces, empiezas a recibir. Dios no bendice la queja, bendice el corazón que agradece incluso lo que no entiende. No puedes estar agradecido y ansioso al mismo tiempo. Ambas emociones no caben en el mismo espacio. Si llenas tu mente de gratitud, la preocupación no encontrará lugar donde posarse. Haz la prueba. Cuando sientas ansiedad, no digas: y si sale mal, di gracias, Señor, porque algo bueno saldrá de esto. Verás cómo cambia tu energía, cómo el alma se aquieta. La gratitud no elimina los problemas, pero te da la fortaleza para enfrentarlos sin quebrarte. Existen almas que se transformaron solo por practicarla. Gente que, tras años de angustia, comenzó a escribir cada noche 3 cosas por las que podía dar gracias. En pocas semanas sus pensamientos se hicieron más ligeros, más claros, más conscientes. ¿Por qué? Porque la mente también se entrena. Y cuando la entrenas para agradecer, le enseñas a mirar la vida con los ojos de la fe, no con los del miedo. Dios ama al corazón agradecido, no porque necesite halagos, sino porque la gratitud reconoce su presencia. Cuando dices gracias, estás diciendo: sé que estás aquí, aunque no te vea. Esa actitud cambia todo. Algunos esperan a que la tormenta pase para agradecer, pero los sabios agradecen mientras llueve, porque saben que cada gota trae una semilla nueva, aunque todavía no la vean germinar. Así, cuando la preocupación te visite, haz silencio, respira, busca algo, aunque sea pequeño, por lo que puedas decir gracias.
Puede ser la voz de alguien amado, el amanecer o el simple hecho de estar vivo. Esa palabra dicha desde el alma es una forma de oración. Es la rendición del ego ante la grandeza de lo divino. Y en ese instante la gratitud se convierte en fe y la fe en paz. Puede ser tu respiración, una mirada que te recuerda que no estás solo, una persona que te ama sin condiciones, una lección nacida del dolor o un nuevo amanecer que no pediste, pero que llega igual. No importa la forma que tome, lo esencial es que tu corazón reconozca que aún existen motivos para confiar. Cada vez que eliges hacerlo, el miedo retrocede, la mente se aclara y el alma vuelve a respirar. La gratitud, decía Seneca, es el canto de un alma libre, el lenguaje silencioso de quien ha decidido confiar incluso cuando la razón no logra comprender. Practicar la gratitud no es un acto emocional, es una disciplina espiritual. No esperes a que todo esté en calma para agradecer. Agradece y la calma vendrá. La gratitud no es consecuencia, es causa. Dile a Dios desde lo profundo, gracias, incluso por lo que no entiendo. Gracias porque aunque no veas, sé que sigue sobrando. Gracias porque si algo se fue, es porque algo mejor está por venir. Esa actitud abre caminos donde antes solo había muros. La preocupación cierra puertas, la gratitud abre. Donde hay gratitud, no hay miedo. Donde hay fe, duda. Cuando aprendes a agradecer, tus ojos se renuevan. Descubres que los milagros no siempre llegan con forma de milagro. A veces ya estaban ahí ocultos bajo la costumbre. La fe, como enseñaba Epicteto, no elimina las piedras del camino, sino que te enseña a caminar sobre ellas sin tropezar con el miedo. Hay una frase que resume el arte de confiar plenamente. Quien confía en Dios no corre, camina con paso firme, aunque el camino sea incierto. ¡Qué verdad! Cuando confías, no persigues nada. No corres detrás de los resultados, ni te obsesionas con el tiempo. No buscas controlar lo que no te corresponde. Simplemente caminas con serenidad, sabiendo que hay una inteligencia divina guiando tus pasos. Incluso cuando no ves el mapa, esta es la esencia del mensaje integrada en un solo cuerpo de pensamiento, uniendo la reflexión espiritual con la filosofía de vida. La preocupación nos empuja con una urgencia que desordena el alma, mientras que la fe nos susurra que aún no es el momento. En esa tensión se juega nuestra paz. Mientras la ansiedad nos hace correr sin rumbo, la fe nos permite avanzar con firmeza, aunque los pasos sean lentos. Aprender a caminar sin prisa es la máxima sabiduría, pues nadie llega tarde a los planes de Dios. Él no mide el tiempo con nuestro reloj, ni ajusta su propósito a nuestra impaciencia. Su voluntad es perfecta y sabe que lo que llega antes de tiempo puede ser una carga y no una bendición. Por eso, caminar despacio no es pasividad, sino la confianza de saber que la incertidumbre es habitable cuando Dios sostiene el camino. La ansiedad nos ciega, pero la fe nos hace conscientes de los pequeños milagros y de la gratitud que devuelve la claridad. Para vivir con plenitud, debemos también aprender a soltar el pasado. Muchos viven prisioneros de fantasmas, mirando el retrovisor de sus errores mientras intentan avanzar. Pero Dios no nos juzga por lo que fuimos. Él usa nuestra historia rota para moldear nuestra fortaleza. Si el cielo ya te absolvió, seguir castigándote no es humildad, es una cadena innecesaria. El pasado debe ser un maestro, no un verdugo. Al igual que Patricia, quien solo halló paz cuando dejó de luchar contra sí misma y aceptó que sus errores eran parte de su aprendizaje, nosotros debemos entregar nuestras cargas a Dios para que Él transforme el dolor en propósito y la culpa en sabiduría. Solo soltando lo viejo queda espacio en el corazón para las nuevas bendiciones que Dios tiene preparadas. Esta transformación requiere que hagamos de la comunicación con Dios
nuestra morada constante y no un refugio de emergencia. No esperes a que el dolor te rompa para buscarlo. Habla con Él en la calma de lo cotidiano, sin fórmulas ni máscaras, pues Él entiende incluso tus silencios. La paz no nace de controlar las circunstancias, sino de confiar en quien maneja los tiempos con una precisión que supera nuestra lógica. Como Carmen descubrió, a veces Dios nos hace esperar no para castigarnos, sino para prepararnos, asegurándose de que cuando la respuesta llegue, nuestro corazón sea capaz de sostenerla. No corras tras las bendiciones, madura mientras las esperas. Recuerda que quien confía no se desespera, porque ha comprendido que lo que llega tarde según el mundo, llega justo a tiempo según Dios. En esa serenidad, donde el miedo pierde su poder y la confianza toma el mando, reside la verdadera victoria del alma. La verdadera paz nace en el instante en que comprendes que tu vida no depende de la fuerza de tus manos, sino de la sabiduría de quien te sostiene. La preocupación se desvanece cuando dejas de intentar ser el arquitecto exclusivo de tu destino y aceptas que lo que descansa en las manos de Dios está, por definición, seguro. A menudo, cuando la vida se complica, no se trata de una prueba de resistencia, sino de una pregunta fundamental para el alma. ¿En quién confías más, en tus planes o en el Creador? La ansiedad florece cuando depositamos nuestra fe en lo que cambia, el dinero, los resultados o el control. Pero el miedo se disuelve cuando nos anclamos en lo eterno. La fe no es una fórmula mágica para evitar tormentas, es el ancla que impide que la tormenta nos destruya. Aprender a soltar es el aprendizaje más profundo y difícil del espíritu humano, pues el ego vive con la ilusión del control. Queremos dirigir cada palabra, cada relación y cada tiempo, pero la vida responde a un orden superior. Lo que nosotros llamamos caos, Dios lo llama reajuste. Lo que vemos como una puerta cerrada, Él lo ve como una protección. Soltar no es rendirse ni caer en la inacción, es actuar con determinación, pero entregar el resultado con paz. Es reconocer que, aunque hagamos nuestra parte, hay una inteligencia divina que contempla el inicio y el fin de cada hilo del tapiz. Cuando dejas de luchar contra lo inevitable y entregas a Dios lo que escapa a tu alcance, la mente finalmente descansa. Como enseñaban los estoicos, la libertad comienza cuando distingues lo que depende de ti de lo que no, y dejas de pagar intereses por tragedias que aún no existen. El miedo al futuro es un ladrón que te roba el presente con fantasmas imaginarios. Vivimos preguntándonos ¿y si todo sale mal?, sin entender que Dios ya está en el mañana que tanto tememos. Él ya caminó los senderos que nos angustian y ya preparó la provisión para cada necesidad. El mañana no necesita tu preocupación, necesita tu confianza. Al elegir la esperanza sobre el temor, la vida se aligera y el corazón aprende a reposar en la certeza de que Dios siempre provee, aunque cambie la forma en que lo hace. La fe no borra el miedo, pero te enseña a mirar por encima de él, elevando la mirada desde el problema hacia el propósito. Dios no siempre quita la tormenta, pero siempre ofrece un refugio interior donde el trueno se vuelve música y la incertidumbre se vuelve promesa. Vivir bajo la voluntad divina es aceptar que el control total es una carga que no fuimos diseñados para llevar. Cuando dejas de guiarte por el miedo y permites que sea la paz la que marque tu ritmo, se abren caminos que antes eran invisibles. Has comprendido que el silencio de Dios no es ausencia, sino una preparación profunda del suelo donde florecerán tus próximas bendiciones. La madurez espiritual es llegar al punto de decir con sinceridad: Señor, no entiendo lo que haces, pero confío en que lo haces bien.
Al final, la victoria del alma no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de sostener la calma en medio de ellos, sabiendo que no caminas solo. Cuando Dios es tu primera decisión y no tu último recurso, el pasado se redime, el presente se ilumina y el futuro deja de ser una amenaza para convertirse en el despliegue perfecto de su amor. La vida te ha traído hasta este punto no para escuchar un discurso, sino para recordar algo que tu alma ya sabía. La fe no elimina los problemas, transforma la manera en que los enfrentas. Agradece, no por costumbre, sino por conciencia. Agradece porque cada palabra que llegó a ti no vino de la mente, sino del corazón. Agradece porque en medio del ruido del mundo elegiste detenerte para escuchar algo que no se grita, sino que se siente. Agradece porque has permitido que Dios habite este espacio de reflexión y convierta las ideas en experiencia. La preocupación, recuerda, es como una sombra. Solo existe cuando le das la espalda a la luz, y esa luz es Dios. Cuando te vuelves hacia Él, la sombra desaparece y el alma liberada del miedo vuelve a respirar. Atrévete hoy a girar hacia la luz. Gira hacia la fe, hacia la calma, hacia la confianza. Si algo de lo que has escuchado tocó tu interior, no fue por las palabras, sino porque Dios quiso recordarte algo esencial. No estás solo. Cada consejo, cada historia, cada pensamiento ha sido un puente entre tu corazón y su presencia. Si sentiste paz, aunque haya sido por un instante, ese instante es suficiente, porque la paz no es un estado permanente, es un regalo que se renueva cada vez que recuerdas que Dios camina contigo. La vida seguirá moviéndose, traerá desafíos, pero ahora llevas en ti las herramientas invisibles, claridad, fe y la sabiduría que solo nace del alma que confía. No busques tener el control, busca tener paz. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. Cuando las fuerzas parezcan agotarse, levanta la mirada y en el silencio del corazón repite: Señor, confío en ti. Esas 3 palabras son llaves. Abre la noche, abren el mañana, abren el destino. Porque cuando Dios camina contigo, la preocupación se disuelve en serenidad, el miedo se transforma en esperanza y la incertidumbre en propósito. Su presencia no elimina las pruebas, las ilumina. Su amor no evita las caídas, las convierte en vuelo. Que su paz habite en ti como un río silencioso que nunca se seca. Que su amor sea el refugio donde descanses cuando el mundo te canse. Y que cada amanecer te recuerde que nada es más grande que su plan, ni más duradero que su ternura. Porque quien confía en Dios nunca pierde el camino, solo cambia de dirección hacia donde empieza la luz. Si este video te ayuda a ver las cosas de mejor manera e impulso en ti a cambiar y ser mejor en esta vida, suscríbete, dale me gusta, comparte el video para que todos reciban su dosis de estoicismo y sean mejores personas cada día. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.